Pablo Fernández Durantez, borrón y cuenta nueva. Ricardo despertó sobresaltado en su habitación. Corría el año 1937 y él estaba en París. Se levantó de su cama y encendió un cigarrillo. Se tusó el bigote y comenzó su día. ¿Quién lo habría dicho? El mismo hombre con bigote que se paseaba por Bilbao, con corbatas de seda, zapatos del mejor cuero y trajes de lana, se encontraba ahora en París, trabajando de lo que podía. París, ¿quién lo diría? Lo que en su casa se consideraba la polis definitiva, para él esa misma ciudad se veía reducida a su habitación y su trabajo. Había dejado atrás su casa, su trabajo, sus amigos, lo había dejado todo atrás por una pelea. Eso es, una pelea, una vendetta de hermanos enfrentados, de padres contra hijos, una pelea cuyas cicatrices son palpables incluso hoy en día. Continuando con la historia de Ricardo, él no pudo escapar en tren o barco, él lo hizo andando. Él con un pequeño grupo cruzaron el valle, cruzaron valles, praderas, escondidos, ocultos, invisibles. Al final, cuando llegaron a los Pirineos el día de Navidad, esperaron a la noche, y cuando los guardias estaban bebidos, cruzaron. De repente habían pasado del hogar, de lo conocido, a lo extraño. Efectivamente, estaban en Francia. Habían entrado en un país donde sabían que no serían bien recibidos, donde el hecho de ser una nación, aunque vecina, más pobre, estaba mal visto. Esta no era la excepción, era la regla. De esta situación Ricardo estaba harto, no lo aguantaba. Como alguien con su capacidad no podía destacar ahí. No podía volver a España, pero tampoco había mucho dinero para una solución mejor. Entonces una idea empezó a resonar en su cabeza. Todas las noches la pensaba y repensaba. Parecía algo loco, descabellado. Pero en su cabeza empezaba a cobrar sentido. Efectivamente, Ricardo se iba a América. Esto es principalmente por la política que tuvo el país hacia el año 38 con los refugiados. Así, ese mismo año, en el año 38, Ricardo embarcó y marchó, y hasta dentro de mucho tiempo no volvería. Hasta ese momento Ricardo no sabía en qué lío se había metido. Se embarcaba hacia las Américas, sin ninguna perspectiva. Sin embargo, él tenía una certeza. No sabía si llegaría vivo, no sabía si conseguiría trabajo, pero sí sabía una cosa, y es que jamás se rendiría. Finalmente llegó a México. Cuando pisó por primera vez ese país, sabía con mucha certeza que tendría un futuro muy próspero. Nada más llegar buscó empleo en una empresa, llamada La Latinoamericana. Viendo su alta cualificación en la gestión, le preguntaron por cuánto deseaba trabajar. Él, muy calmado, se encendió un cigarrillo y les dijo: «Voy a trabajar un mes sin sueldo. Quiero que veáis cómo puedo trabajar. Y luego ya hablamos de dinero». Fue con esta frase cómo consiguió su trabajo. Y así poco a poco ascendió en la empresa. Un poco más tarde encontraría a la que se convertiría en su compañera para el resto de su vida, Alma. Debo admitir que hasta a mí se me hace un poco inverosímil la suerte que tuvo Ricardo, pero así fue. En un plazo muy corto había conseguido sentar cabeza, un buen trabajo, una casa que no estaba nada mal, 2 hijas con una tercera en camino que nacería en el año 44 y sería la tercera de 5 hermanas. Ricardo llegó a prosperar bastante en su nuevo hogar. De hecho, llegó a ser encargado de la gestión para construir uno de los edificios más importantes, la Torre Latinoamérica. Para esta obra de dimensiones titánicas tuvo que formarse a lo largo y ancho del mundo. Esto se debía a 2 factores. Primero, que el edificio estaba levantado sobre el lago Tenochtitlán, lo cual hacía que México tuviera muchos terremotos. Todo esto lo hizo lo que hoy se consideraría aún sin papeles. Ricardo de Idiázábal no solo les dio lo mejor que pudo a sus hijas, sino que además intentó ser el mejor padre que pudo. Todo esto daría a entender que Ricardo había llegado a prosperar de una manera considerable, en una tierra que era ajena. Sin embargo, si había algo que le pareciera lejanamente cercano, era su casa, su hogar, las playas, montes y praderas. Efectivamente no se trataba del Dorado o la Atlántida, se trataba de su país, España. Si ahora mismo intentáramos contar las horas que pensaba en su tierra natal, os aseguro que el infinito parecería una cifra relativamente pequeña. Siempre que podía iba al puerto, miraba a los barcos españoles descargar sus mercancías en tierra. Por lo poco que sé de él y lo que intuyo, lo habría dado todo por volver y ver una última vez más su hogar. Tras muchos meses y años de planificación, por fin le fue posible volver a su tierra. En fin, ¿qué se puede decir? Como se dice en las películas, el resto es historia. Ricardo de Idiázábal falleció en el año 87 a causa de un infarto y es hoy un ejemplo a seguir en la familia.